tan actual. Perfecto. Bueno, decíamos un poco, bueno, la pregunta que hizo la compañera o digamos, la intervención de la compañera es muy apropiada también porque es bueno recordar de que esto en la realidad funciona en algunos casos bien, en otros casos de manera diferente. Sin embargo, la ley implementó todo un esquema que dio sus resultados del año 96, 95 a la fecha, 96 a la fecha, tuvo sus resultados positivos en muchos de los casos y en otros casos no tan así. De todas maneras, vamos a dar algunos lineamientos generales, no vamos a entrar en detalles, quizás, que tienen que ver con, por ahí, quizás la insuficiencia de las prestaciones o los problemas que tienen los trabajadores para recurrir las decisiones de las aseguradoras de riesgo del trabajo que se presentan actualmente y que a Dios gracias, en todo caso, la justicia, en todo caso, bueno, se ocupa de solucionar en algunos casos, ¿no? Dentro del marco de lo que serían, además, las obligaciones que se encuentran a cargo de las entidades aseguradoras, las ART, se previó que no pueden rechazar ninguna afiliación solicitada por los empleadores. Además, los empleadores tienen que comunicar las altas, las bajas producidas en el ámbito de lo que es su personal, ¿no? Desde que son los trabajadores, en rigor, los que ostentan, en todo caso, la condición de verdaderos beneficiarios del contrato de seguro, aun cuando en este caso son terceros ajenos a la celebración de ese contrato. Bien, entonces, pero hay obligaciones, tanto de todos los sujetos, tanto del empleador como del trabajador, como de las entidades aseguradoras. Fundamentalmente, estas obligaciones que unen a los tres tienen que ver con el cumplimiento de las normas de higiene y de seguridad, tanto de parte de la ART, en cuanto a su contralor, como el cumplimiento efectivo por parte del empleador y del trabajador de acuerdo a el marco establecido en la Ley de Higiene y de Seguridad. El financiamiento, que es algo de lo que hablamos siempre cuando lo han visto en las clases anteriores, cuando hablamos de algún subsistema de la seguridad social, el financiamiento de este subsistema de la seguridad social, de este sistema de aseguramiento obligatorio, bueno, recae obviamente en el empleador, que es el que debe afrontar el pago de una prima mensual a favor de la RT, ¿no? que es establecida sobre la base de los salarios de los trabajadores que están protegidos justamente por este seguro, y en la medida de una alícuota, ¿no? que las partes establecen de común acuerdo, justamente, en consideración a lo que serían diferentes variables, como el tipo de actividad de la empresa. No es lo mismo un kiosco que una empresa minera, no es lo mismo, obviamente, ¿no? El grado de siniestralidad que se da en el marco de esa actividad, en el establecimiento, fundamentalmente en el establecimiento de qué se trata, cuántos accidentes tuvo en el último año o en el último periodo a considerar. Esto pasa también con el resto de los diferentes otros seguros, ya lo van a estudiar más adelante cuando vean la materia de seguros. Y la observancia también fundamental de las medidas de prevención y de seguridad, entre otras variables, ¿no? que se tienen en cuenta para establecer cuál es el valor de la alícuota de esa prima mensual a favor de la RT. El pago de la cuota, entonces, debe ser realizado por el empleador, junto con los demás aportes y contribuciones destinados a lo que es el financiamiento de los diferentes subsistemas de la seguridad social, dentro de lo que es el denominado CUS, ¿no? Sistema Único de Seguridad Social, encargándose entonces la RT de controlar y verificar el efectivo ingreso del fondo que tiene, en ese caso, a su favor. También se prevén reglas específicas en cuanto a lo que tiene que ver con la posibilidad de rescindir el contrato de afiliación. Lo que hay que decir es que aun cuando el empleador omite también declarar, ¿no? su obligación de pago o la contratación de un trabajador, la RT se encuentra, no está eximida por la circunstancia de haber omitido, en todo caso, declarar su obligación de pago o la contratación de un trabajador, ¿no? No está omitida de brindar la prestación al trabajador damnificado, de esa prestación que se realiza, aunque se le reconoce en todo caso a la ART, ¿no? el ulterior derecho que tiene a accionar contra el empleador por el pago de las cuotas adeudadas y también por el pago de las prestaciones efectivamente brindadas a un trabajador que no fue declarado por la RT.
En esto es importante destacarlo, porque el artículo 28 de la ley 24.557 habla de esta situación. El trabajador, vinculado a un contrato de trabajo con el empleador, que no es denunciado frente a esta situación a la RT, ¿no? Bueno, va a tener igualmente la protección conferida por ese aseguramiento que el empleador tiene contratado con la aseguradora de riesgo de trabajo que cubre los riesgos profesionales. Para hablar de este tema, dijimos en un principio que se trata, en todo caso, de dar protección frente a una determinada contingencia, ¿no? Contingencia que nosotros tenemos que definir cuál es o cuáles son para establecer, en todo caso, si la ley da o no protección en estos supuestos. La ley define el concepto de accidente de trabajo. La contingencia es el accidente de trabajo. La ley define el concepto de accidente de trabajo en el artículo 6. El accidente de trabajo es un hecho súbito y violento, ¿no? Ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, ¿no? Y después sigue con otro tipo de contingencias también cubiertas. Pero en principio, el primer punto, el accidente de trabajo está definido como esta circunstancia, ¿no? Con este concepto. Es el hecho súbito y violento ocurrido con motivo por el hecho o en ocasión del trabajo. Por el hecho del trabajo es específico. Es decir, el trabajador estaba realizando tal tarea y por el hecho de realizar tal tarea se accidenta. Se produce un daño que le provoca una máquina que estaba operando, bueno, y le corta un dedo, por ejemplo. O en ocasión del trabajo, es lo general, no es lo específico. En ocasión del trabajo, engloba todo. Lo específico es el hecho, y en ocasión del trabajo es lo general, es decir, el trabajador mientras se conducía desde el vestuario hacia su puesto de trabajo, bueno, no estaba realizando ninguna tarea específica, pero sí se resbala, por ejemplo, y el golpe que produce ese resbalón, consecuencia de ese resbalón, le provoca un daño. Bueno, en ese caso estamos hablando de un accidente de trabajo producido por ocasión del trabajo, que es lo general y no es lo específico. Entonces la ley define accidente de trabajo como todo acontecimiento súbito y violento producido por el hecho o en ocasión del trabajo. También hay otra circunstancia que viene a continuación que tiene que ver con otro tipo de accidente. Es un accidente de trabajo, pero un accidente in itinere, que ahora vamos a definir. Profe, ¿puede definir esa última, puede repetir esa última definición que dio? La definición la tenemos en el artículo 6 de la Ley de Riesgo de Trabajo. El artículo 6 establece los 3 tipos de contingencias cubiertas por la ley. La primera, accidente de trabajo, que es el ocurrido, ¿sí? El acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo. Esa es la primera contingencia cubierta por la ley. Cuando decimos súbito y violento, la definición definió la jurisprudencia que no puede ser tomada literalmente. Es decir, lo que hay que compatibilizar acá es la norma protectora del trabajador hacia el trabajador con el marco constitucional de los derechos humanos. Lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia en varios de los fallos que tienen que ver con esto. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque no hay que hacer una interpretación, una conceptualización literal de lo súbito y violento. Súbito es algo que ocurre de repente, y violento es algo que sucede justamente por la violencia del hecho. El ejemplo más conocido de algo que en realidad no es súbito, pero sí violento, es el operario que queda, por ejemplo, encerrado en una cámara fría, en una cámara frigorífica. ¿Sí? Entonces, la muerte del operario, que no puede salir de esa cámara frigorífica, se produce por congelamiento. Esa muerte es violenta, pero no es súbita. ¿Por qué? Porque se va a producir a lo largo de una cierta cantidad de tiempo que no se va a dar en un momento súbito, ¿sí? En un instante súbito, sino a través de unos minutos o quizás algunas horas en la que el empleado entonces va a fallecer por congelamiento. Entonces, es claro que la cobertura legal comprende todo daño sufrido por el trabajador durante el tiempo de prestación de servicios, por el hecho o en ocasión del trabajo, aun cuando la causa no sea un hecho súbito y violento,
Vale decir entonces que se contemplan diferentes hipótesis comprensivas de cualquier situación por la cual el trabajador pueda ver afectada su salud para que sea, en todo caso, considerada como accidente de trabajo. Y hay varios casos que se pueden presentar. Por ejemplo, el trabajador que conduce el vehículo de la empresa, ¿no? Del director de la empresa, por ejemplo, que no está cumpliendo su función específica. El director de la empresa le dice, bueno, mira, por favor, agarra ese vehículo que es de mi propiedad para hacer tal determinado recado. Y el accidente se produce mediante la conducción de ese vehículo o en el momento en que el trabajador conduce ese vehículo. El trabajador no está haciendo su tarea específica, ¿sí? Pero eso no significa de que ese accidente no sea considerado de trabajo. ¿Por qué? Porque es por, digamos, no es por el hecho, sí, pero en ocasión, ¿sí? del desempeño laboral, sea dentro o fuera de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una agresión realizada por un compañero de trabajo con un arma blanca, ¿no? Mientras el trabajador realizaba compras para el personal de la empresa fuera de lo que sería el lugar de trabajo, ¿no? Esas tareas se encontraban de alguna manera autorizadas por la empresa. Bueno, y el accidente, como consecuencia de esa agresión realizada por lo que sería quizás por ahí un compañero o por otra persona, pero fuera de lo que es el lugar de trabajo, bueno, la jurisprudencia ha entendido que este debe ser considerado como un accidente de trabajo. La caída del Profe, trabajador, sí, te escucho. discúlpeme, ¿le puedo hacer una consulta que siempre me quedó la duda, aún Claro. trabajando en el estudio? ¿Qué pasa si yo salgo a comer en mi hora de almuerzo y me ocurre un accidente fuera, volviendo al trabajo, digamos? Fui a comprar comida y estaba volviendo y me ocurre un accidente. ¿Es itinere o es en Bueno, ocasión? ahora vamos a hablar del accidente in itinere, pero sin duda no es in itinere, y No, tampoco en no. ocasión. Y tampoco en ocasión porque no estabas desempeñando una tarea a beneficio de la empresa, del empleador. Entonces, un accidente ocurrido o mediante la hora de almuerzo. Uno está en la plaza tomando su almuerzo y se le cae la rama de un árbol, por ejemplo, y lo parte al medio. Bueno, eso lamentablemente no es ni por el hecho ni en ocasión del trabajo, porque justamente en ocasiones cuando sin estar prestando la tarea, por ejemplo, ocurre dentro de lo que es el ámbito laboral, o fuera de él si él está justamente destinado a cumplir una tarea. Pero el accidente, por ejemplo, ocurrido mediante la caída o a través de la caída del trabajador de un techo, ¿no? Se cae del techo, pero el trabajador estaba conduciéndose hacia lo que sería no sé, quizás tenía que soldar una parte del techo en otro lado, bueno, mientras caminaba por ese techo se cae. Bueno, esto es en ocasión de haber prestado la tarea, en ocasión de haber prestado el trabajo. En este caso, la causa fue la caída desde un techo en donde se encontraba por las condiciones deficientes por las que en todo caso debió transitar a raíz de las labores que venía prestando. Pero en el ejemplo que vos marcás, no hay prestación laboral alguna, porque este accidente se produce fuera del ámbito laboral, mientras no se encontraba realizando ninguna tarea autorizada por el empleador o encomendada por el empleador. Así que lamentablemente tenemos que decir que en ese caso no hay un accidente de trabajo indemnizable, no es una contingencia cubierta por la ley de accidente de trabajo y tampoco es un accidente in itinere, porque ahora vamos a definir lo que sería un accidente in itinere. Hay casos en los cuales, por ejemplo, no hay accidente de trabajo ni por motivo ni en ocasión, el que mencionó la compañera recién, ¿no? O el accidente de trabajo padecido, por ejemplo, por un trabajador durante un día que no era laborable, ¿no? Pero que ocurrió dentro del lugar de trabajo, dentro del establecimiento. ¿Cómo pudo haber sido esto? Por ejemplo, el trabajador concurre a un supermercado a comprar un producto comercializado por el empleador, no estaba cumpliendo ninguna función en particular, era fuera de lo que es la jornada laboral, sino que directamente había ido a comprar una mercadería ofrecida justamente en el lugar donde él trabajaba. Bueno, esto no es un accidente de trabajo, porque no es ni por motivo ni en ocasión del trabajo, ¿no? ¿Alguna consulta, alguna duda que querían hacer con respecto a esto? Sí, yo tengo una consulta. Igual dijo que más adelante iba a definir Ahora lo vamos del a hablar en accidente todo in caso itinere. de Pero sí. tengo una duda respecto a si es válido el pedido por parte de la aseguradora de informar cualquier tipo de desvío que tenga el trabajador en el trayecto del trabajo a su casa.
No solamente que es válido, sino que es obligación por parte del trabajador notificar los desvíos. A propósito de la pregunta que hace el compañero, bueno, el accidente de trabajo está definido en la segunda parte, es la segunda contingencia cubierta en esta ley de riesgo del trabajo. En el mismo artículo 6 se refiere lo siguiente. Entonces, se considera accidente de trabajo, ¿no? Dijimos, a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Ahí vamos a hablar de esto. Porque estamos hablando de una situación en la cual el empleador, o valga la aclaración, la ART responde por un accidente ocurrido dentro de lo que es fuera del ámbito de control que ella tiene o el empleador tiene, ¿no? ¿Qué motivó la incorporación a la legislación de este tipo de contingencia? Los principios mismos de la Organización Internacional del Trabajo ya diseñados hacia el año 1940, ¿no? Uno de estos principios era justamente la reparación de los accidentes de los trabajadores antes o después de su jornada laboral, con ciertas limitaciones, obviamente, las que surgen de la ley. Pero ¿qué es lo que motivó, en todo caso concretamente, la reparación de este tipo de infortunios? El aumento del tránsito en las zonas urbanas. El aumento del tránsito que origina un riesgo en el trabajador que se dirige hacia su trabajo. A la luz de lo que fue la modernización constante del parque automotor, fue motivo esto del reconocimiento de la peligrosidad que implicaba, ¿no?, el camino que unía la casa con la empresa, la casa con el ámbito laboral. Así fue entonces que a partir de allá del año 1940 fue obligación por parte del patrón, ¿no?, de indemnizar al obrero que había sido víctima de un accidente en el camino entre su hogar y el lugar de tareas, o desde lo que sería su lugar de tareas hacia su domicilio, ¿no? Esta variante hoy tiene una limitación y una exclusión. Una limitación y una exclusión. Dijimos, bueno, en el trayecto entre el domicilio de trabajo y el lugar de trabajo, siempre y cuando el damnificado no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo, ¿no? Decimos entonces que esta cuestión del accidente in itinere, que es el del cual estamos hablando, ¿no?, tiene una limitación y una exclusión en estos casos en los que el trabajador pudiera haber alterado el recorrido en su propio beneficio. Pero sin embargo, se admite lo que es la cobertura cuando se trate de una interrupción motivada por diferentes razones. Y la ley las aclara, por razones de estudio, por razón de concurrencia a otro empleo, o atención de familiar directo enfermo, debidamente certificada esta situación, y las otras, de todas maneras, también notificadas en forma previa al empleador, que a la vez el empleador tiene que poner en conocimiento de la entidad aseguradora dentro de las 72 horas de su notificación, justamente de esta situación de desvío autorizado. Es decir, partimos de la base de que si el trabajador desvía el recorrido, bueno, y se produce un accidente, bueno, este accidente no va a ser considerado in itinere. Pero si ese desvío ocurre, ¿no?, por una interrupción motivada en razones de estudio, ¿no?, voy a la facultad y, bueno, lamentablemente tengo un accidente de trabajo. O concurro a otro empleo. Bueno, si no voy a mi casa, pero voy a otro empleo, a otro trabajo que yo tengo, bueno, esta situación está contemplada. O no voy a mi casa, pero voy sí a atender a un familiar no conviviente, pero que se encuentre enfermo, ¿no? De todas maneras, esta situación también tiene que ser debidamente acreditada. El concepto de accidente in itinere básicamente tiene que ver con el trayecto, es decir, el recorrido del espacio de vía pública, el espacio ese de vía pública que hay entre el lugar de trabajo y el domicilio del trabajador o viceversa. Hay que hacer algunas aclaraciones acá, porque la expresión domicilio no debe ser entendida de manera técnica jurídica, es decir, no es la noción de domicilio que surge del Código Civil y Comercial, sino es la noción de domicilio en el lugar de residencia que se considera. Hay un concepto amplio de residencia que incorpora la ley y la jurisprudencia sobre todo, que puede coincidir o no con el domicilio
que surge del Código Civil y Comercial, ¿no? Puede ser un Pregunta, domicilio ¿no? circunstancial, un domicilio circunstancial o un domicilio que sea permanente. Bien, lo escucho. Sí, me quedó una duda respecto, bueno, a las condiciones en general que se viven en la ciudad y en el Gran Buenos Aires con respecto a interrupciones que hay en los medios de transporte por fuerza mayor o cortes, Claro, accesos. obviamente, sí. ¿Cómo quedaría encuadrado eso? Obviamente, entiendo tu pregunta. Bueno, y más aún en situaciones de inseguridad. El trabajador no se, todos los días baja a una parada distinta, ¿no? O por determinada circunstancia que obedece a una cuestión de seguridad, toma el trayecto más largo en vez del más corto, porque es el más seguro, ¿sí? O se baja una parada posterior. Bueno, la jurisprudencia ha interpretado de forma amplia esta cuestión. Todas estas cuestiones, o un corte justamente en el puente Pueyrredón que no me permite llegar al trabajo. Bueno, primero en principal no habla la ley de la llegada tarde, es decir, no hay un límite en cuanto al horario de ingreso o de salida del establecimiento o llegada al domicilio. Sí hay cuestiones vinculadas a situaciones en las que se puede presentar, por ejemplo, alguna duda. El trabajador que todos los días hasta su casa tiene 1 o 2 horas, ¿sí? Aparece, bueno, esto ha resuelto la jurisprudencia en más de algún caso, ¿no? Aparece muerto a las 4 horas de haber salido de su trabajo, certificándose de que la hora de fallecimiento fue 4 horas después en un lugar que no resulta el normal y habitual de su trayecto. Bueno, acá puede decirse entonces, en todo caso, de que este trabajador desvió el recorrido en su propio beneficio, que no fue tal vez para nada beneficioso porque se encontró con la muerte, por ejemplo, o con una circunstancia trágica. Lo importante, vuelvo a esto, es que existe un ánimos de dirigirse hacia el trabajo o de dirigirse hacia su domicilio. Que la situación, que el acontecimiento haya ocurrido en el trayecto, ¿no? Es decir, el trabajador que vive en un edificio, por ejemplo, un edificio de departamentos, ¿cuándo comienza la protección? Está en el 5.º piso, toma el ascensor y se cae el ascensor, ¿no? Porque si partimos de la idea de que es el ámbito público, ¿sí? El trayecto de vía pública, el que está comprendido dentro de lo que es la protección, bueno, la jurisprudencia se ha encargado de decir en todo caso que el trayecto se inicia cuando el trabajador cruza la puerta de acceso de su departamento hacia afuera, lo que permite en todo caso incluir, ¿no?, un ámbito privado dentro de lo que es el concepto de trayecto, justamente. No cuando se levanta de la cama y se está afeitando y se corta la cara. No, obviamente, porque está dentro de lo que es su domicilio, pero cuando cruza el dintel de la puerta de la casa, ¿no?, que es lo que también se denomina esto, bueno, dintel de la puerta de la casa o dintel de la puerta del establecimiento. Bueno, si cruza el establecimiento, el dintel del acceso al establecimiento, ya eso es un accidente de trabajo, no es un accidente in itinere. Pero el accidente ocurrido entre el momento en que sale de su departamento hacia el trabajo está cubierto por esa situación. ¿Qué pasa si el trabajador, bueno, lamentablemente sufre un hecho de inseguridad y es dañado a partir de ese hecho de inseguridad? Entonces es un hecho provocado por un tercero. Obviamente está cubierto, No operaría la causal de exclusión por, en este caso, fuerza mayor, que sí opera cuando, ¿no?, esa situación se puede presentar en lo que sería el ámbito de la empresa, una causal de fuerza mayor, ¿no? Por ejemplo, cae un rayo y lo mata al trabajador dentro de lo que es el establecimiento. Bueno, ahí hay una causal de exclusión que no opera dentro de lo que sería el accidente ocurrido en el trayecto, el accidente in itinere. Porque acá no hay ningún tipo de control y no se analiza si el empleador tuvo que ver o el trabajador tuvo que ver en la causación de ese accidente, sino que basta que se demuestre que el accidente ocurrió en ese trayecto. A propósito de la pregunta que hacía el compañero, bueno, la jurisprudencia ha dicho que lo importante es que exista el ánimos de dirigirse al trabajo. El concepto de trayecto entonces debe ser entendido dentro no de un criterio rígido, sino de un criterio más bien dinámico. Entonces,
el trabajador que se desvía para comprar no sé, algo en un kiosco, para comprar el diario, ese desvío en realidad no fue importante, ¿sí? Y ahí ocurre el accidente. Bueno, ese desvío no fue importante, entonces está comprendido ese accidente dentro de lo que es el concepto de accidente in itinere y está cubierto. La jurisprudencia ha dicho que debe entenderse que debe existir un animus de dirigirse al trabajo o de dirigirse hacia su domicilio para que esta situación esté cubierta dentro de lo que es un accidente, in itinere. Hay varias situaciones que se pueden presentar. Lo importante es que tengan en cuenta que opera una causal de exclusión si el trabajador, por una cuestión de su propio beneficio, desvía el recorrido. No va a su casa, sino va a la casa de su novia. Bueno, lamentablemente ese accidente ocurrido en el trayecto, bueno, primero que vaya a su casa y después vaya a casa, a donde quiera ir, ¿no? Obviamente, porque en ese caso no operaría, en el otro caso no operaría esa protección que se le da en estos casos de accidentes de trabajo. ¿Alguna duda hasta acá? Sí, tengo una consulta. Con respecto Bien. al trabajo remoto y al teletrabajo, ¿el domicilio del trabajador vendría a estar encuadrado? ¿Cualquier tipo de accidente dentro del domicilio estaría encuadrado dentro de estos supuestos? Obviamente porque es en ocasión del trabajo. Algún accidente Perfecto. doméstico. Algún accidente doméstico, sí, obviamente. Bueno, esto de teletrabajo movió muchos esquemas, ¿no? Lo que antes era muy excepcional, ahora es casi la norma. Y muchos trabajadores trabajan bajo lo que es esta modalidad nueva, por así decirlo, de prestación de servicios. Con respecto a las enfermedades profesionales, que es la otra contingencia cubierta, lo que hace la Ley de Riesgos del Trabajo es redefinir completamente un criterio que hasta ese momento se había establecido. Se establece un método para definir lo que es una enfermedad profesional, ¿no? Enfermedad profesional es una enfermedad que está contemplada, que está incluida en un listado predeterminado, previsto por la legislación que elabora el Poder Ejecutivo. Un listado limitado, obviamente, ¿no? Porque si hablamos de un listado y enfermedades que están incluidas y aquellas que no están excluidas no son consideradas enfermedades profesionales, bueno, es un listado limitado en cuanto a las contingencias cubiertas. Lo que se tiene en cuenta para elaborar ese listado son 3 factores, ¿no? Agente de riesgo, el agente de riesgo al que queda expuesto el trabajador, agente de riesgo al que queda expuesto el trabajador, el cuadro clínico que se desarrolla a partir de ese agente de riesgo, ¿no? La patología, ¿no? Y la actividad capaz de determinar la enfermedad profesional. Es decir, hay un listado de triple columna donde se deben dar estas 3 circunstancias para que esa enfermedad profesional sea calificada como tal, cubierta, o como una contingencia cubierta por la Ley de Accidentes de Trabajo. Enfermedad profesional. El agente de riesgo, por ejemplo, trabajadores que se desempeñan en un frigorífico con carne porcina, por ejemplo, carne porcina contagiada, ¿no? Infectada. Cuadro clínico observable, ¿no? En lo que es la enfermedad, la patología, brucelosis, por ejemplo. Eso es una enfermedad típica profesional, porque es el contacto que el trabajador tiene con la carne infectada. Actividad capaz de determinar la enfermedad profesional, ¿sí? Frigorífico, porque no en cualquier lugar se puede, ¿sí? No estamos hablando trabajador, contacto con carne infectada, que, por ejemplo, el contacto se da en una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con el manejo, ¿sí? O la producción de derivados de la carne porcina. Bueno, frigorífico. Bueno, se tiene que dar esas 3 condiciones para que la enfermedad sea calificada como enfermedad profesional. De esta manera, el legislador lo que pretendió, ¿sí? Es limitar de alguna manera esa enfermedad. Sí. Sí, Bien. porque está el decreto de lo que es enfermedades profesionales, Claro, y después están las obviamente. enfermedades inculpables. Bien. La acotación Porque de la se compañera es reclama por correcta. todo. La acotación de la compañera es correcta porque este sistema pretendió limitar
de una manera muy importante las enfermedades susceptibles de ser calificadas como profesionales. Esto derivó en una cantidad de reclamos judiciales que tenían que ver justamente con esto. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, determinó que en el caso Silva contra Unilever, Unilever de Argentina, que las enfermedades no consideradas profesionales por la Ley de Riesgo de Trabajo dan, quizás, ¿sí?, derecho a lo que es la reparación integral vedada por la Ley de Riesgo del Trabajo para todos los reclamos de tipo que tienen que ver con un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, pero sí en este caso, si es una enfermedad que no está considerada de forma profesional, pero de la cual se acredita una vinculación causal con el trabajo, ¿sí? Bueno, puede ser reclamada la indemnización o la reparación mediante la vía de la acción civil. De todas maneras, a partir de los fuertes cuestionamientos, no solo en el orden doctrinario, también jurisprudencial, y como dijimos recién, a partir del fallo Silva contra Unilever de la Corte, bueno, a partir de estos fuertes cuestionamientos que hubo, ¿no?, el Poder Ejecutivo lo que hizo fue dictar un decreto en el año 2000, el decreto 1278 del año 2000, por el cual se introducen varias modificaciones a la Ley de Riesgo de Trabajo, entre estas las que tienen que ver con modificación del sistema de régimen cerrado de la lista de enfermedades profesionales, ¿no?, y permitir que se invoque una enfermedad como profesional que no se encuentre incluida en este listado, previa sustanciación de un procedimiento especial a los efectos de que se reconozca esa afección como incluida como enfermedad profesional. Entonces esa lista o ese sistema cerrado se permitió abrirlo de alguna manera a partir de este decreto del año 2000, 1278, que si a través de ese procedimiento se reconoce como tal a esa enfermedad como profesional, bueno, va a ser resarcible exclusivamente en el caso concreto, ¿no?, en el caso en concreto que se invoca. El detalle de esto es que la cobertura corresponde a un fondo que se llama Fondo Fiduciario para Enfermedades Profesionales. Es un fondo fiduciario que se creó, ¿sí?, con el propósito de financiar, porque no se olviden ustedes de que este régimen está financiado sobre la base de un aporte establecido a partir de un contrato de seguro, que como todo contrato de seguro tiene que tener previstas las cláusulas concretas de reparación en lo que hace a las situaciones cubiertas de reparación. Y en este caso no están incluidas, porque obviamente es una enfermedad profesional que no está incluida en un sistema como de lista, como enfermedad profesional. Entonces, el sistema creado por el decreto 1278, que recién apuntaba la compañera, es un sistema que crea un fondo que se hace cargo de la cobertura, ¿sí?, que la ART da a partir de reclamar a ese fondo la cobertura de esa enfermedad, ¿no?, que además es financiado por un aporte que tiene que efectuar el empleador junto con el pago de las primas respectivas que tiene a su cargo, ¿no? Entonces, a partir de este decreto, el modelo vendría a ser de cobertura de las enfermedades profesionales, pasó a ser de lista cerrada a un sistema de lista abierta. En ese caso, si concurren los presupuestos de lo que sería la triple columna que dijimos recién, las enfermedades incluidas en el listado de cobertura, son de cobertura obligatoria, son de cobertura que tienen que brindarse a partir de la aseguradora de riesgo de trabajo, pero esto no supone que se cancela toda posibilidad de otras enfermedades que no están listadas o que parezcan vinculadas, en todo caso, con otros agentes de riesgos diferentes o en otras actividades, sino que a partir de un procedimiento especial, ¿sí?, se le da cobertura a esto que dijimos recién. La jurisprudencia que ha dicho en estos casos. Bueno, como creo que estaba por mencionar la compañera, ¿no?, la jurisprudencia lo que hace invariablemente, ¿no?, ante cada situación en la que se presenta una cuestión así, de enfermedad no incluida en un sistema de lista cerrada o semicerrada o semiabierta, ¿no?, como podemos de alguna manera definir, de alguna u otra manera definir, la jurisprudencia lo que hace frente a un reclamo de este tipo, ¿no?, es analizar los hechos. La jurisprudencia analiza los hechos. Si determina a partir del análisis de los hechos un vínculo causal entre la incapacidad detectada en el trabajador, ¿no?, y el trabajo efectuado para la empleadora, el empleador, bueno, reconoce entonces
detectada esa relación causal entre la enfermedad o la incapacidad, mejor dicho, y el trabajo, reconoce una enfermedad como profesional y manda a indemnizar a la ART, en todo caso, esa enfermedad. Más allá de lo que se efectúe como reclamo frente al sistema de reparación por la vía civil, por el trabajador, la decisión que adopte, más allá de esto, bueno, si se presenta este reclamo y el juez de alguna manera determina que esta enfermedad es indemnizable, bien, en todo caso, bueno, va a condenar a la aseguradora de riesgos a la cobertura de esa enfermedad. Nos queda poco tiempo, de todas maneras hay mucho por hablar de este tema, la verdad que es muy vasto, muy amplio esto. Ya la compañera puede dar fe de que esto ofrece muy muchos amplio. aspectos vinculados. En cuanto a las prestaciones que la ley de riesgo del trabajo manda a reconocer, hay de dos tipos. En grandes rasgos nos vamos a entrar en la especificación acerca de lo que es el cálculo de indemnización tarifada que mencionamos anteriormente, porque no nos interesan los aspectos de este curso. Las prestaciones son de dos tipos. Dijimos, prestaciones de tipo económica y prestaciones de tipo dineraria. Bueno, la contingencia es justamente el evento que produce esa necesidad de tipo fundamentalmente económica en la persona. Precisamente porque los ingresos económicos que uno va teniendo hasta ese momento se van a ver alterados o se van a ver suprimidos directamente por el daño que se le provoca en la salud al trabajador por ese accidente de trabajo, accidente en itinerario o enfermedad profesional. El trabajador lo que ve es alterada su economía personal, la de su grupo familiar, y como toda contingencia requiere una cobertura y una compensación económica que es el medio más común utilizado. Además de una compensación económica, hay una compensación de tipo dinerario, que tiene que ver con la provisión de medicamentos a cargo de la aseguradora de riesgo de trabajo, ¿sí? La compensación de los gastos de traslado del trabajador hacia la institución prestadora de los servicios de cobertura de salud que tiene contratada la aseguradora de riesgo del trabajo, ¿sí? O los gastos, en todo caso, de recalificación del trabajador, recapacitación del trabajador que insumen el daño causado, la provisión de prótesis y hasta, bueno, la compensación económica que tiene que ver con los gastos de sepelio. Esa prestación dineraria se va a medir en función de la incapacidad detectada por el trabajador. La cobertura se puede dar en forma de indemnización, ¿sí? Que se mide también, bueno, como dijimos recién, en función del salario y de la incapacidad del trabajador. La contingencia padecida puede originar una secuela, y en este caso va a ser una incapacidad, que es lo que de lo cual se va a ocupar la ART. Esa incapacidad puede ser temporaria, puede ser permanente. Perdón, pero nos queda menos de un minuto. Bueno, pasamos a la otra reunión, sí. así ya finalizamos. Y con esto, bien, finalizamos con la otra reunión.